Un grupo de inversionistas decide invertir $500.000 en las acciones de 3 compañías. La compañía D vende en $60 cada acción y del cual se espera un rendimiento del 16% anual. La compañía E vende en $80 cada acción y se espera que su rendimiento alcance el 12% anual también. El precio de las acciones de la compañía F ascienden a $30 y su rendimiento esperado es del 9% anual. El grupo planea comprar 4 veces más acciones de la compañía F que de la compañía E. Si la meta del grupo es de 13.68% de rendimiento anual, ¿cuántas acciones de cada compañía deben comprar los inversionistas? En este caso, utilizaremos las siguientes variables, que es lo primero que hacemos, designar las variables. Pondremos sean D, E y F nuestras variables que van a representar, si miramos la pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas acciones nos preguntan? Por lo tanto, nuestras variables representarán D, E y F el número de acciones vamos a poner acá mejor número de acciones a comprar por nuestros inversionistas de cada una, el número de acciones a comprar de cada una de las compañías, ¿cierto? Respectivamente. De las respectivas compañías. Entendiendo entonces que este número, para los 3 casos, debe ser un número mayor o igual que 0. Eventualmente, de manera particular, esperamos que sean números enteros. Dicho esto, y haciendo una segunda lectura eventualmente, podemos señalar que las ecuaciones que indican o representan la situación serían, en primer lugar, 60 factor de D más 80 factor de E más 30 factor de F. Entonces ahí tenemos respectivamente lo que se invertirá, dependiendo de la cantidad que se compre, en la compañía D, en la compañía E y en la compañía F. Si hacemos las sumas de estas 3 magnitudes, obtendremos entonces una cantidad en dinero, en particular el dinero que se quiere invertir, en este caso, los $500.000. 80 E y ahora agregamos el 30 por F. Entonces, esto está medido en dólares y debería ser igual a la inversión, en particular 500.000. Además, nos indican que se quiere comprar 4 veces más de la compañía F que la compañía E. Esto lo podemos retratar
podemos retratar anotando F igual a 4E. Finalmente, para completar con la última ecuación, verificaremos los rendimientos. El primero rinde un 16%, que podríamos anotar como 0,16 multiplicado por su valor y multiplicado por la cantidad. A eso le agregamos el segundo rendimiento, que sería un 12% en forma decimal, 0,12 por el valor y por la cantidad. Y finalmente, en la última compañía tenemos un rendimiento del 9% multiplicado por el valor de este unitario de la acción multiplicado por la cantidad de acciones. Y esto es igualado al 13% de rendimiento, 13.68 de rendimiento de los $500.000 que se quieren invertir. Tenemos aquí entonces retratado nuestro sistema. El mismo tiene una representación matricial. De la forma 60, 80, 30. En la primera fila de la matriz de los coeficientes, que representa la primera ecuación. En la segunda fila no participa los elementos de la compañía D, así que va un 0. Ordenando, ¿cierto?, esa ecuación, tenemos un menos 4 y un 1. Y finalmente, haciendo los productos respectivos de esas cantidades, obtendremos 9,6 nuevamente y finalmente 2,7. Aquí estaría nuestra matriz de coeficientes. Esta matriz de coeficientes queda multiplicada por la matriz columna de las variables, en nuestro ejemplo, D, E y F, que en términos de la matriz de los coeficientes están representados D en la primera columna, E en la segunda columna y F en la tercera de ellas. Finalmente, nuestro sistema queda expresado con la igualdad también de la matriz columna de las constantes, en particular 500.000, 0 para la segunda ecuación, y el último 0,1368 por 500.000, ayudados de una calculadora, nos queda 68.400. Tenemos entonces representado nuestro sistema en forma de producto de matrices. También el sistema, de manera equivalente, podría quedar representado en forma de matriz ampliada. Y para ello tenemos nuevamente 60, 80 y 30. Y ampliada a 500.000. En la segunda fila tenemos un 0, un menos 4, un 1 y un 0. En la tercera fila, 9,6, 9,6, 2,7,
y 68.400. Y esta sería la representación de nuestro sistema en forma de matriz ampliada. Para resolver nuestro sistema utilizaremos ahora operaciones elementales filas. Es decir, vamos a escalonar y reducir nuestra matriz por filas. La primera operación que haremos es la fila 1, la vamos a multiplicar por 1 sobre 60, esperando obtener ahí nuestro primer pivote. Esperando tener ahí entonces nuestro primer pivote. Para que este pivote sea cómodo, lo vamos a reducir a 1. Perdón. Aquí era 60 originalmente, ahí sí. Lápiz 60. Entonces la multiplicación de esta fila por 1 sobre 60 va a provocar entonces tener en la posición 1, 1 exactamente un 1. El mismo que ocuparemos posteriormente como pivote para anular el resto de la columna. Bien. Tenemos entonces nuestro 1. 80 dividido en 60 es equivalente a tener 4 tercios. 30 dividido en 60 es equivalente a tener 1 medio. Vemos la parte ampliada. 500.000 dividido en 60.000, simplificando y dividiendo por 2 o por 20 en definitiva, tenemos 25.000 tercios. Bien. En la segunda fila tenemos un 0, un menos 4, un 1 y un 0. Eventualmente, no siendo necesario, pero para aprovechar el espacio y facilitar las cuentas, la fila 3, en este caso, la podríamos multiplicar por 10. Esto último no es obligación ni tampoco es necesario, sino que nos permite tener una mejor vista de los números que estamos ocupando. Bien. Ahora utilizamos el elemento que está en la posición 1, 1, en particular el 1, para pivotear el resto de la columna y además anularla. Para ello entonces, la posición 2, 1 ya hay un 0, así que tenemos que anular solamente la posición 3, 1. Para ello, la fila 3 le vamos a sumar la 1 multiplicada por menos 96. Vamos a ir abajo a la izquierda y vamos a anotar la primera fila, nuestra fila pivote, que es 1, 4 tercios, 1 medio y ampliada a 25.000 tercios. Bien, haciendo entonces la suma con la fila 1, tenemos en este caso un 0, que era el que queríamos provocar con este pivoteo, y después veremos que cuántas tenemos. Tenemos 4 tercios por 96 sumado a 96 nos queda menos 32. Menos 96 multiplicado con un medio
y sumado a 27 nos queda menos 21. Menos 96 multiplicado con 25.000 tercios, y ese resultado sumado a 684.000 nos queda menos 116.000. Bien, nuevamente, para aprovechar el espacio, ya terminamos de tener lista nuestra fila, perdón, nuestra columna, pero para aprovechar el espacio vamos a multiplicar la fila 2 por menos un cuarto. Lo que estamos haciendo aquí es preparar el siguiente pivote que está en la posición 2,2. Ahí queda entonces nuestra matriz con su respectiva ampliada. Y tenemos listo el nuevo pivote. Con este pivote vamos a anular el resto de la columna. Eso lo vamos a lograr sumando a los elementos de la fila 1 los respectivos elementos de la fila 2 multiplicados por menos 4 tercios, que corresponde al opuesto simétrico de 4 tercios. Y de manera análoga, la fila 3 sumado con los elementos de la fila 2 multiplicados en este caso por el opuesto simétrico, que será 32. Copiaré inmediatamente la fila 2, que tiene un 0, un 1 y un menos un cuarto, y la ampliada va con un 0. Bien, entonces al realizar esta operación, como abajo hay un 0, no altera nada arriba, lo mismo en la posición 1, 4, como abajo había un 0, siguen quedando 25.000 tercios. Con la misma idea, esos ceros no alteran lo que teníamos por debajo de ellos, así que anotamos inmediatamente también el 0 de la posición 3, 1 y menos 116.000. Bien, entonces tenemos menos 4 tercios por 1, menos 4 tercios, más 4 tercios, 0, que es el que queríamos lograr. De manera análoga, 32 por 1 es 32, menos 32, 0 también. Son los ceros que se querían lograr para poder reducir esta expresión. Haciendo el resto de cuentas, menos un cuarto por menos 4 tercios, me queda un tercio. Un tercio sumado con un medio es exactamente 5 sextos. Ahora, 32 por menos un cuarto me queda menos 8. Menos 8 menos 21 serían menos 29. Bien, vamos ahora que hemos utilizado la posición 2,2, notar que estamos bajando este escalón de la posición 1,1 a la posición 2,2, por lo tanto ahora necesitamos un pivote en la posición 3,3. Para que este pivote sea cómodo, vamos a convertir el elemento de la posición 3,3, si es posible, en este caso sí, multiplicando en un 1, multiplicando la fila 3 por menos 1 sobre 29. Copiamos inmediatamente el resto de filas, 1, 0, 5 sextos y 25.000 tercios. La fila 2, de igual manera, 0, 1, menos un cuarto y 0. La fila 3, 0, 0 y nuestro 1 que queríamos lograr. Además,
Al desarrollar esta operación, tenemos menos 116.000 dividido en menos 29, nos queda exactamente 4.000. Ahora que el elemento de la posición 3,3 es un 1, lo utilizamos para pivotear el resto de la columna, para anular los elementos. Para ello entonces vamos a hacer la fila 1 por la 3 multiplicada por menos 5/6 y la fila 2 por la 3 multiplicada por 1/4. Al desarrollar esto tenemos 0, 0, 1 y vamos a ampliar inmediatamente a con 4.000. Por otro lado tenemos un 0 con 0, no era 0 ese, era 1. Conservo estos elementos que están por sobre los nulos, que no van a afectar, por lo tanto ahí no pasa nada. Y acá también teníamos un 0. Ahora, los valores que se escogieron son un poquito más arriba para que quede ordenado. Un segundo. Los valores que se escogieron son los opuestos simétricos con el fin de obtener, ahí sí, ahora sí, con el fin de obtener respectivamente 0 y 0. Notar entonces que al lado izquierdo nos ha quedado la identidad. Eso acusa entonces que el orden coincide con el rango de la matriz. En este caso, rango 3 igual a la cantidad de incógnitas, por lo tanto tengo solución única. Veamos cuál es esta solución única. Haciendo las cuentas, tenemos 1/4 por 4.000, sería exactamente 1.000, sumado con 0, nos quedamos en 1.000. Luego, menos 5/6 por 4.000, sumado a 25.000 tercios, nos quedan 5.000. Aquí entonces hemos terminado y nos falta solamente poner nuestra solución o conjunto solución. Desde ahí observemos que de la primera fila podemos rescatar que nuestro primer elemento es de 5.000, D vale 5.000, E sería exactamente 1.000 y F 4.000. Y esto lo ponemos como una matriz columna. En este caso lo anotaremos como la traspuesta de una matriz fila. Nos queda entonces solamente una respuesta redactada indicando que el número de acciones a comprar para obtener los rendimientos, ¿cierto?, deseados y las condiciones indicadas son 5.000, 1.000 y 4.000 acciones respectivamente en relación a las compañías
D, E y F. Queda así entonces resuelto nuestro problema de planteo, que en su primer momento anotamos las variables, la descripción de las variables, sus restricciones. Posteriormente se describe con un sistema de ecuaciones el problema, buscamos las ecuaciones que representen la situación, podemos reescribirlo en forma de producto de matrices, nuestro sistema, o como matriz ampliada. A esta matriz ampliada fuimos aplicando el método de Gauss-Jordan o método de los pivotes, matriz escalonada reducida por filas. En este caso, si llegamos a una identidad o el rango de la matriz coincide con su orden o número de variables, tenemos solución única. E inmediatamente aparecen las respectivas soluciones.